Hoy en día, el ajedrez no genera muchas emociones positivas entre los jóvenes, puesto que el entretenimiento a través de teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras es mucho más llamativo. Pero en países desarrollados como en Rusia o mejor dicho en la Unión Soviética o Estados Unidos, hace unos 40-50 años todo era diferente. Me atrevería a decir que en la URSS el ajedrez fue durante mucho tiempo más popular que el fútbol o el hockey. Y mientras paseabas por cualquier parte podías encontrarte a amantes de este intelectual juego jugando con mucha devoción. Si han visto la serie de Netflix Gambito de Dama, les puedo corroborar que esa pasión de los soviéticos por el ajedrez que la serie muestra es verídica. El ajedrez apareció en Rusia hace varios siglos, hasta se dice que el zar Iván el Terrible echaba unas partidas de vez en cuando con su séquito. Si nos trasladamos a inicios del siglo XX, sepan que había campeonatos de ajedrez internos incluso antes de la revolución, aunque cabe resaltar que el entusiasmo no era masivo. En 1924, con la recién formada Unión Soviética, el Ministerio de Cultura empezó a popularizar este juego intelectual, y en pocos años ya eran millones de personas metidas de lleno en el juego. Un interés masivo que se intensificó cuando en 1948 el soviético Mikhail Botvinnik ganó el campeonato del mundo y marcó el comienzo del liderato soviético en la arena internacional del ajedrez. Los rusos Anatoly Karpov y Garry Kasparov son quizás dos de los mejores alumnos de Mikhail Botvinnik. Y con este pequeño repaso de historia ya entramos en la vida del protagonista del video de hoy, Garry Kasparov. No se vayan, que es aquí cuando el video se pone bueno, donde les dejaré cuando menos dos datos de impacto. Garry Kasparov nació en 1963 en la Unión Soviética, específicamente en Bakú, capital del ya independiente Azerbaiyán tras la caída de la URSS. Su apellido originalmente era Weinstein, que como seguramente han podido adivinar, es un apellido judío, pues su padre era judío. Sin embargo, debido al creciente antisemitismo en la Unión Soviética, la madre de Garry, tras la muerte del padre de este cuando el futuro campeón apenas tenía 7 años, le cambió a su hijo el apellido y le puso el suyo armeniano rusificado, Kasparov. Sepan que la madre de Garry es una de las personas que más ha influido en él. En sus mejores tiempos acompañaba al mítico campeón a los torneos internacionales y dirigía el comportamiento del hiperactivo Garry para que no metiera la pata allá por donde pasara. Kasparov a los 15 años ya era campeón de la Unión Soviética, a los 17 gran maestro y en 1985 a los 22 años de edad se convirtió en el campeón más joven de la historia al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov, con quien un año antes había iniciado una de las más grandes y largas batallas del ajedrez, una guerra comparable a la protagonizada en los 70 por el estadounidense Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky. Y es que en 1984 el campeonato del mundo acabó en tablas luego de que los organizadores dijeran basta tras casi 50 partidas jugadas durante casi 5 meses entre el veterano campeón vigente Karpov de 34 años y el jovencísimo Kasparov. El abrupto final fue polémico, ya que ambos jugadores declararon que preferían que continuara el encuentro, para declarar a alguien ganador pese a que Karpov había perdido 10 kilos de peso y fue hospitalizado varias veces. Los organizadores no quisieron escuchar a los rusos y en 1984 no hubo campeón. Esta final sería el único encuentro de un campeonato del mundo en ser terminado sin resultado. El más dolido fue el joven Kasparov porque Karpov ya estaba agotado y en las partidas finales había empezado a perder tras haber iniciado las partidas de la final dando severas palizas al joven Kasparov. Kasparov tuvo su revancha al año siguiente, en 1985, cuando los organizadores decidieron fijar en 24 el número máximo de partidas para evitar una larga batalla. Y como dije, Kasparov, con 22 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia. En los años siguientes, Kasparov dominaría el mundo del ajedrez. No en vano, es considerado uno de los mejores ajedrecistas de la historia, si es que no el mejor. Y ahora, otros dos datos de impacto. El último los dejará con sensaciones encontradas.
Ya luego me dirán ustedes qué piensan al respecto. En 1993, Garry Kasparov rompió su relación con la Federación Internacional de Ajedrez y le declaró la guerra al crear la Asociación de Ajedrez Profesional con su propio torneo internacional, donde la multinacional estadounidense Intel era el principal patrocinador. Pero 3 años más tarde le quitó el patrocinio y la asociación de Kasparov moría para siempre. Aunque Kasparov intentó competir con la internacional al formar otras asociaciones, finalmente perdió la batalla. Años más tarde, Kasparov reconoció que darle guerra a la Federación Internacional de Ajedrez fue uno de los peores errores de su vida. Y para finalizar el video de hoy, cerremos con broche de oro, recordando las batallas entre un humano y las computadoras. Sepan que si bien Kasparov derrotó en 1989 a la computadora Deep Souls y en 1996 a la computadora especializada en ajedrez de IBM, la Deep Blue, demostrando un control de estrategia mucho más allá de las aplastantes tácticas de fuerza bruta de la máquina, que podía calcular 200 millones de posiciones por segundo, un año más tarde, en 1997, la historia del ajedrez tuvo un punto de inflexión. Exactamente el 11 de mayo de 1997, la computadora de ajedrez Deep Blue más avanzada de IBM derrotó al entonces campeón mundial Garry Kasparov. Kasparov no pudo obtener su revancha porque la empresa estadounidense IBM rechazó participar en más encuentros, considerando la misión de ganar a Kasparov como completada. El ruso tuvo serias dudas sobre si IBM había hecho trampa o no, y lamentó que IBM le dijera que el proyecto tenía fines científicos cuando en realidad tenía fines propagandísticos, de tal magnitud que al derrotarlo no quiso saber nada de él. Kasparov solicitó después de la partida los registros escritos de los procesos de Deep Blue, pero la empresa IBM nunca se los entregó. Es por ello que no solo Kasparov cree que hubo intervención humana y que las partidas entre Kasparov y la computadora de IBM no fueron limpias. En 2005, Kasparov dijo basta a su carrera como ajedrecista al anunciar su retirada para dedicarse a la política como rival de Vladimir Putin, a preparar a jugadores talentosos, a escribir libros de ajedrez y política y a dar conferencias por todo el mundo. En 2014 obtuvo la ciudadanía croata y años más tarde se mudó a Nueva York, donde vive con su tercera esposa y desde donde se desplaza por todo el mundo para cumplir su agenda relacionada con la política y el ajedrez. ¿Creen ustedes que Kasparov es el mejor ajedrecista de la historia, incluso por delante de los legendarios Capablanca, Bobby Fischer y Karpov? No olviden dejar su opinión en los comentarios.